Saludos desde San José, Costa Rica, donde está la sede para América Latina y el Caribe de CRU, también conocido como Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Tenemos el privilegio de ser socios fundadores de COICOM y hemos acompañado este ministerio, esta organización, esta fraternidad durante todos estos años desde su fundación. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ser socios en esta gran tarea de llevar el Evangelio del reino de Dios a todo nuestro continente y ahora a través de internet y de todas las redes sociales a todo el mundo. En los últimos quizás 10 años hemos sentido junto con mis colegas en cada uno de los países donde laboramos un viento del Espíritu de Dios. Y ese viento es el que nos está enfocando a los cristianos, a la iglesia en América Latina y el Caribe, a enfocarnos en las ciudades de nuestro continente. Las ciudades, esas grandes urbes llenas de gente que son en realidad el invento más complejo que el hombre ha podido hacer en la historia de la civilización. Las ciudades, el gran desafío de la iglesia. Cómo llevar el reino de Dios a una mega urbe de manera que impacte no solo la parte espiritual, pero también todas las otras áreas de la vida de la ciudad. Y quiero comenzar mi charla de este momento hablando y tratando de contestar la pregunta ¿por qué debemos enfocarnos en las ciudades? Y encuentro 4 razones principales. La primera es que a través de la Escritura, las ciudades han sido un componente clave en el proceso redentor de Dios para la humanidad. La Biblia nos dice que los primeros humanos existieron en un jardín, es decir, en una zona no urbana, rural podríamos decirlo en términos modernos. Pero muy pronto vemos en la Escritura cómo comienzan a fundarse las primeras ciudades y desde la torre en la ciudad de Babel, luego Sodoma y Gomorra y luego más adelante en el relato bíblico vemos cómo la presencia de Dios está en una ciudad. Casi que Jerusalén en el relato bíblico es como la capital del mundo, es una ciudad. Y ahí se desarrolla gran parte de la historia y eventualmente la historia va a culminar en la Nueva Jerusalén. Podríamos decir que la historia de la civilización empieza en el campo, en el jardín del Edén, pero va a concluir en una ciudad. En toda la Escritura las ciudades han sido claves, han sido importantes en el proceso redentor de Dios para la humanidad. En segundo lugar, las ciudades en gran manera determinan la vida de las naciones y el mundo. Es ahí en las ciudades donde surge la cultura, la música, el arte, el entretenimiento. La economía de las naciones y del mundo se maneja desde las ciudades. Las ciudades son el factor más importante para generar la civilización, generar la cultura. El Financial Times, este importante periódico inglés, dijo recientemente que las 100 ciudades más importantes del mundo produjeron el 30% del Producto Interno Bruto del mundo y casi el 100% de todas las innovaciones recientes. El centro de la cultura y de la civilización hoy en día está en las ciudades. Es importante que como iglesia tengamos una estrategia, un enfoque para alcanzar las ciudades, de manera que toda esta generación de riqueza, de cultura, de tecnología pueda ser puesto al servicio del reino de Dios. En tercer lugar, nuestro continente, América Latina y el mundo, es la región más urbanizada del planeta. Desde el año 2013, las Naciones Unidas nos reportan que el 84% de todas las personas en América Latina y el Caribe viven en ciudades. Y ellos mismos, las Naciones Unidas, predicen que para el año 2050 el 90% de todas las personas en nuestro continente van a vivir en ciudades. Yo personalmente creo que va a ser antes del 2050. Pero esto significa que si logramos descifrar una manera inteligente de llevar el Evangelio del Reino de Dios a nuestras ciudades,
habremos alcanzado a la gran mayoría de nuestro continente. Y no solo hablando en términos numéricos, pero el Evangelio puede convertirse en la influencia más importante porque está sembrada en la vida de la ciudad, donde se generan todas las influencias más importantes, para bien y para mal, que afectan el resto de la nación. En cuarto lugar, y esta creo que es la razón más importante por la cual debemos enfocarnos en las ciudades, es que Dios ama las ciudades. Hay un par de pasajes de los muchísimos que hay en la Escritura que quiero mencionar rápidamente. El primero está en el Antiguo Testamento, es el último versículo del libro de Jonás. Jonás 4:11 dice: y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Estas son palabras de Dios que está intentando razonar y convencer a este profeta ultranacionalista, Jonás, quien está enojadísimo porque Dios ha tenido misericordia de la ciudad. El Señor le dice: mi corazón se compadece de la ciudad. Y este es el corazón de Dios. El corazón de Dios está dispuesto a hacer lo que sea por alcanzar el mayor número de personas. ¿Y dónde está el mayor número de personas? En este momento en nuestro continente está en las ciudades. Dios ama las ciudades. Y el segundo pasaje está en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:35, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús, en su corto ministerio de apenas 3 años, ocupó la mayor parte del tiempo yendo de ciudad en ciudad. Obviamente las ciudades de Palestina en el siglo I eran muy diferentes de nuestras ciudades. Pero eran ciudades, eran los conglomerados urbanos de ese momento. Jesús entendía, en primer lugar, porque Él tiene el mismo corazón del Padre. Jesús y el Padre es el mismo, y el Espíritu Santo. Y si el Padre, ahí en el Antiguo Testamento, Dios se compadece de ciudades como Nínive, Jesús en el Nuevo Testamento representa ese mismo corazón de Dios por las ciudades. Y Él pasó la mayor parte de su tiempo ministrando en las ciudades, al grado tal que concluyó con su muerte en la cruz en la ciudad, en Jerusalén. Y ahí mismo resucitó. Entonces, es importante que como iglesia nos enfoquemos en las ciudades. Quiero mencionar una posible definición de lo que es un movimiento de ciudad. Un movimiento de ciudad es la acción concertada del cuerpo de Cristo enfocada en llevar al Evangelio del Reino a todas las esferas claves de la sociedad, de manera que Dios produzca frutos de transformación socioespiritual que traen prosperidad y paz a la ciudad. La primera cosa que uno se da cuenta al ver una ciudad, sea la mega urbe como San Pablo, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, la Ciudad de México, o ciudades más pequeñas de nuestros países centroamericanos como San José, donde yo vivo, San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santo Domingo, es que aunque sean pequeñas o grandes, todas son grandes y todas son súper complicadas. Son más grandes que cualquier organización o iglesia o denominación en un país, en una ciudad. Por eso es que si queremos ver que Dios haga algo en las ciudades, no puede ser el producto nada más de un solo ministerio, de una sola organización, de una sola iglesia. Tiene que ser el producto de la acción concertada del cuerpo de Cristo. Todos como iglesia tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos ver que el Evangelio del Reino de Dios se manifieste en todas las áreas de la ciudad. Creo que como iglesia hemos hecho un buenísimo trabajo plantando iglesias, comunidades, grupos en la mayor parte de nuestras iglesias. Hay algunas ciudades que tienen un porcentaje bajo de cristianismo y hay otras que tienen más. En general, la iglesia ha hecho muy buen trabajo de evangelizar y llevar el evangelio a muchas áreas de la ciudad. Pero ¿sabes qué? Creo que nos hace falta mucho trabajo para asegurarnos que la ciudad
no solo las personas que viven en la ciudad, pero también las instituciones, el gobierno, la sociedad en general, sientan el impacto positivo del reino de Dios, de tal manera que produzca frutos de transformación socioespiritual en la ciudad. Y hay 7 esferas que los expertos han identificado que son claves para que esto suceda. Las esferas son el gobierno y la política, el comercio, la ciencia y la tecnología, el arte, el entretenimiento y el deporte, la educación, la religión, los medios y la familia. Estas son esferas claves de la ciudad donde el evangelio tiene que llegar, no solo llegando como una respuesta espiritual a las necesidades de los individuos, ahí comienza, pero también proveyendo respuestas a los problemas de la ciudad. Los problemas de corrupción, de inseguridad, de narcotráfico, de falta de empleo, de falta de seguridad, de los grandes extremos que hay entre los excesivamente ricos y los extremadamente pobres. Todos son desafíos para los cuales el Evangelio, Jesús, tiene respuestas. Como iglesia tenemos que buscar esta acción concentrada. Y quiero presentar un camino rápidamente de cómo como iglesia podemos hacer algunas cosas claves para asegurarnos que esto se comience a dar. En gran medida ya lo estamos haciendo, pero de manera aislada, sin conexión, sin integración. Y mi propuesta en esta charla es que busquemos cómo nos integramos, no bajo una organización, ya tenemos bastantes organizaciones, no como una sola denominación, no como una superestructura, sino como un movimiento de Dios, como un viento que sopla, donde cada uno desde su plataforma y haciendo su propio llamado, podemos hacer ciertas cosas en comunes. La primera cosa es que tenemos que evangelizar para discipular. Evangelizar para discipular. El proceso de cambio socioespiritual comienza cuando Jesús llega a la vida de una persona y comienza a transformar todas las áreas de la vida. Evangelismo para discipular. Hemos hecho mucho evangelismo en campañas, evangelismo masivo, y Jesús lo hizo también. Es una linda manera de evangelizar. Pero el problema es que mucho de este evangelismo no nos lleva a discipular. Tenemos que asegurarnos que la mayor parte de nuestro evangelismo nos lleva al discipulado, de manera que podamos darle seguimiento a las personas. El segundo paso común para todos es el discipulado para formar comunidades misionales. O dicho de otra manera, discipulado para plantar y multiplicar iglesias. Llenar la ciudad de iglesias. Iglesias en todas sus expresiones. Hay mega iglesias, templos grandísimos, hermosos, que Dios está usando mucho. Pero también comunidades más pequeñas que se reúnen en edificios que ya están, que no hay que comprarlos, porque ya están como escuelas, bases militares, empresas, cafeterías, restaurantes, salas de conferencia, lugares que ya están ahí esperando que lleguen los cristianos para continuar creciendo, llenar la ciudad de iglesia, de comunidades misionales. Y estas comunidades misionales, estas iglesias, nos unimos bajo una visión común para formar movimientos de ciudad. Movimientos de ciudad. Aunque hay muchas ciudades donde hay muchísima presencia del Evangelio, esta presencia del Evangelio casi no se siente. Y en gran parte esto es porque no estamos integrados. Cada quien está haciendo lo suyo, no hay un sentido de visión común, no tenemos un sentido de trabajar unos para otros y unos con otros, porque cada quien está demasiado ocupado haciendo lo suyo. Y creo que todos somos culpables de esto, pero ha llegado el momento de que podamos tener y desarrollar una visión común para formar movimientos de ciudad. Y sabes que es lo hermoso, que cuando los movimientos de ciudad surgen, estos transforman no solo la ciudad, pero toda la nación y hasta el mundo. Hoy en la era de las comunicaciones con internet podemos llegar a todo el mundo. Quiero sugerir un proceso rápido, rápido en cuanto a que lo voy a decir rápido, pero esto puede llevar mucho tiempo, de 6 acciones
importantes para formar movimientos de transformación socioespiritual en nuestras ciudades. En primer lugar, debemos orar y ayunar. Cubrir la ciudad de oración y ayuno. No hay otra manera de empezar. Este es buscar el corazón de Dios de una manera como nunca antes. Nos unimos en oración. Una de las cosas que todos los cristianos tenemos en común es que todos oramos de diferentes maneras, pero todos oramos, todos buscamos el corazón de Dios. Y el ver la ciudad es una excelente oportunidad en que podemos unirnos clamando a Dios. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es como el primer paso, es buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta ciudad? Y cada ciudad es diferente, y cada ciudad tiene sus propios desafíos, pero Dios es el mismo para todas las ciudades. Y las respuestas de Dios están ahí cuando lo buscamos. La segunda acción es investigar. Tenemos que investigar qué es lo que está pasando en la ciudad. A veces los cristianos, en nuestra buena intención y nuestro entusiasmo, salimos corriendo a hacer por aquí, a hacer por allá campañas y proyectos, y a veces nos tropezamos unos con otros porque no hemos investigado dónde está la necesidad, en qué áreas no hay, en qué áreas o qué tipo de iglesia se necesita para los diferentes sectores de la sociedad, tanto geográfica como socialmente. La ciudad es casi infinitamente compleja. Y la respuesta tiene que ser igualmente diferente. No es lo mismo un barrio privado donde no se puede entrar porque hay seguridad. ¿Cómo plantas iglesia en un barrio así? O a diferencia de un barriado popular donde hay miles de personas en hogares muy básicos, donde no hay servicios básicos, donde no hay educación. Tiene que ser diferente la expresión. La iglesia es la misma, pero la expresión puede ser diferente. Y eso solo se hace cuando investigamos, cuando buscamos. Y mucha investigación ya está ahí, ya se hizo. Es cosa de buscarla y apropiarla. En tercer lugar, debemos envisionar. Esto es uniendo cuando hemos orado por la ciudad y hemos entendido qué es lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Y al mismo tiempo hemos investigado la realidad de lo que está pasando en la ciudad, podemos describir cuál es la visión de este movimiento para la ciudad. Y escribirlo como una frase corta, qué es lo que sentimos que Dios quiere hacer en esta ciudad. Y esta declaración de visión se convierte en el elemento integrador de todas las fuerzas, de todos los ministerios, de todas las iglesias y de todos los participantes en este movimiento de iglesia. No es qué material vamos a usar, no es cómo se va a llamar, no es cuál estrategia vamos a usar, sino cuál es la visión común que todos tenemos. En cuarto lugar, nos organizamos. Cuando digo nos organizamos, no estoy diciendo que todos nos organicemos bajo una sola mega estructura. Puede ser que en algún lugar esto funcione, pero yo sospecho que en la mayoría de lugares ya tenemos muchísimas estructuras, muchísimas organizaciones. Yo creo que la organización debe ser más bien a la luz de la visión. Y cómo podemos cada uno aportar a este movimiento. Y quizás una o dos o tres veces al año realizar eventos comunes que involucren a toda la ciudad, a todos los miembros de este grupo, de este movimiento. Pero es importante que nos pongamos de acuerdo, que hagamos un proyecto común o muchos proyectos comunes, que veamos dónde está uno de manera que yo puedo servirle al otro, dónde no hay, donde podamos hacer equipo con otros y trabajar juntos. Esto solo se logra organizando. En quinto lugar, una quinta acción es precisamente ponernos a trabajar. Y el desafío de esto es que este movimiento no implica que yo dejo de hacer aquello a lo cual Dios me ha llamado. No implica que yo dejo de hacer lo mío y me pongo a hacer lo que otros inventaron. No, este accionar es hacer aquello a lo cual Dios me llamó, pero en un contexto más grande, en el contexto de una visión que trasciende mi propia organización y mi propia denominación, mi propio ministerio. Porque estoy viendo la ciudad. Soy responsable de aquello a lo cual Dios me ha llamado a hacer. Pero lo hago en el contexto de una visión más grande. Creo que es posible. Ya lo hemos hecho. Creo que en algunos momentos de emergencia o de crisis nacional, terremotos, desastres naturales, guerras, nos hemos unido y lo hemos hecho de manera corta, desafortunadamente. Pero ahora creo que es una oportunidad hermosa de accionar a la luz de una visión común,
compartiendo recursos, sintiéndome parte de lo que otros hacen. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, pero nos integramos de manera que unidas las dos cosas, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, podemos hacer más que el trabajo aislado individual de muchos. Y por último, multiplicar. Promovemos la propagación de esta visión hasta que todo el mundo entre en este asunto. Todos vemos la ciudad como nuestro campo misional primario, como nuestra prioridad. Yo creo que esto es posible. La ciudad lo demanda. Las ciudades están esperando un soplido, un viento de bendición que traiga paz, que traiga seguridad, que traiga prosperidad. Y es posible que como iglesia lo hagamos. Y que quiero terminar presentando una idea. Esto es simplemente una idea de lo que podría llamarse una coalición citadina. 3 grandes grupos en la ciudad. Organizaciones no gubernamentales, de las cuales hay muchísimas, fundaciones, organizaciones de servicio. Muchas organizaciones cristianas están ya activas en la ciudad, gracias a Dios por cada una de ellas, sirviendo a diferentes grupos en la ciudad. Y hay muchas otras que no son cristianas, pero que también sirven en la ciudad. También tenemos las iglesias, que es el ejército de Dios, que está activo en las ciudades. Iglesias, denominaciones y otras organizaciones cristianas eclesiales, que están comprometidas con la parte espiritual y también la parte social. Estos 2 grandes bloques, junto con un tercer bloque que es la sociedad civil, el gobierno, el comercio, la ciencia, la tecnología, el arte, el entretenimiento, deporte, educación, medios, familia, etc. Juntos formamos una gran coalición citadina, cuyo objetivo final es ver que haya paz y prosperidad en la ciudad. Yo creo que esto es posible si juntos determinamos que la ciudad no puede continuar como está, que la ciudad necesita la presencia del Evangelio del Reino de Dios y que nosotros somos responsables de que venga la paz y la prosperidad de Dios a la ciudad. Quiero terminar esta charla leyendo uno de mis pasajes favoritos que hablan de la ciudad. Jeremías 29, del 4 al 7, cuando el profeta, hablando a nombre de Dios, escribe una carta a los que estaban en Babilonia, que estaban lidiando entre ellos mismos y nos quedamos aquí, nos vamos a la ciudad o nos separamos. Y había un pleito muy grande entre esta comunidad de judíos que estaban en el destierro allá en Babilonia. Y habían surgido profetas, falsos profetas, que decían, no tenemos que meternos en la ciudad porque ahí está el pecado, ahí está la maldad, nosotros somos especiales, nosotros somos el pueblo de Dios, vamos a quedarnos aquí aparte. Bueno, el Señor les escribe una carta a través del profeta Jeremías y este es un pequeño extracto de esta carta. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Ahí está una vez más el corazón de Dios. Dios quiere que a través de nosotros, su iglesia, pueda haber paz y prosperidad en las ciudades. Permítame concluir orando que Dios continúe levantando un movimiento del reino de Dios en cada una de nuestras ciudades. Padre Santo, muchas gracias, porque en tu corazón late ese amor por las ciudades de nuestro continente. Especialmente en Latinoamérica y el Caribe, donde la gran mayoría de las personas viven en la ciudad. Tú amas a las personas, tú diste tu vida por las personas. Y es en las ciudades de nuestro continente donde más personas hay. Queremos, Señor, representar ese amor a través de nuestra acción. Queremos que como iglesia podamos
sentir un sentido de urgencia, de integrarnos, Señor, de hablarnos, de comunicarnos, de desarrollar una visión común que nos lleve a que nuestro impacto sea aún mayor. No solo ganando almas, Señor, sino también impactando cada una de las esferas claves de nuestras ciudades, donde se está generando la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología, la economía. Desde donde surgen todas las desgracias que contaminan a nuestros jóvenes y destruyen el resto del país, es posible, Señor, que bajo tu dirección y tu guía, como iglesia, hagamos un impacto de bien que bendiga no solo a la ciudad, pero a toda la nación y al mundo. Muchas gracias, Señor, porque queremos que tú hagas esto a través de nosotros. Bendice el resto del Congreso, Señor. Sigue hablándonos a través de el resto de este Congreso. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga.